vamos a entrar en un tiempo de comunión con nuestro Padre. A Él sea toda la honra y la gloria. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Y en esta noche vamos a empezar agradeciendo a nuestro Padre, Dios omnipotente y omnipresente. Papito, gracias por todo lo que tú obras, Padre, en todo este transcurso de esta semana, Padre. Tú has conocido todo lo que ha pasado, Señor. Conoces mi vida, Señor, conoces mi caminar, Padre. Delante de ti, Señor, hoy me presento con un corazón contrito y humillado, Señor, reconociendo, Señor, que no soy nada, Padre, sin ti, reconociendo que necesito de ti, Señor. Padre, necesito de tu presencia, Padre. Lo eres todo para mí, Señor. El mundo me puede ofrecer tantas cosas, Padre, pero en ti lo encuentro todo, Señor. Quiero cantarte, adorarte, alabarte, Señor. Vivir cada día como si fuera el último, Padre, buscándote, Señor, más de tu presencia. Gracias, papito amado, Señor. Tú seas trayendo con cuerdas de amor, Señor, a tus hijos a este lugar, Señor, para escuchar, Señor, tu palabra, Padre, que es necesario, Padre, para nosotros. Gracias, papito amado, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor, mi Dios bueno y eterno, sublime, Padre. Gracias, Señor. En esta noche queremos reconocer, Señor,
necesitaba. Porque me amaste tanto, si yo no lo merezco. Me abrazaste cuando más lo necesitaba. Que me amaste tanto, si yo no lo merezco. Me abrazaste cuando más lo necesitaba. Gracias, bendito Padre, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Ahí donde estás puedas darle una ofrenda de aplausos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Padre. Te amamos, te exaltamos, Rey bendito, Señor. Estamos con gozo y alegría, amén. ¿Cuántos están alegres? Amén. Tenemos que estar alegres porque nuestro Padre Celestial está trayendo una vida para que pueda predicar su palabra. Amén. En esta noche vamos a alabarle. Te voy a pedir que te pongas de pie y nos acompañes con las palmas. Amén. En su presencia hay plenitud de gozo, dice su palabra. Entonces, esta noche gózate. Sea algo diferente, no sea único. Esta noche sea diferente. Vamos. Vamos a sentarnos, Dios te ama. Vamos a alabarte, Señor. Eres todo para nosotros. Vamos a cantarle todos juntos. Sanidad eres, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy, con libertad y salvación, armados con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos a cantar. Levantamos un clamor, sanidad eres, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy, tu libertad y salvación, armados con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana,
Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Amén. Vamos a alabarle con gozo y alegría a nuestro Padre Celestial. Esta noche va a ser un día de avivamiento. Vamos a alabarte. Gracias, Papito amado, Señor. Por toda la honra y la gloria que pertenece, Padre. Nosotros te pertenecemos, Padre. Dejaste a las 90 y fuiste a buscarnos a nosotros. Gracias, Papito amado, Señor. Ahí donde estás, dale una ofrenda de aplausos a nuestro Padre Celestial. Gracias, mi Dios bueno y bendito, Señor. Amén. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Sí, bienvenido a esta primera noche de este seminario y para nosotros también es una gran bendición. Agradecemos infinitamente al Ministerio de Alabanza de la Iglesia Generación de Fuego que nos han deleitado con dos hermosas alabanzas. Sí, ahora vamos a continuar también con el programa. Esta noche también tenemos preparado unas presentaciones y también luego la parte más importante es la palabra de Dios, el Evangelio. Entonces para esto también quiero invitar al pastor Genaro Tarquino. Se encuentra pastor Genaro Tarquino. Esta noche también Dios cómo va a transmitirnos su corazón, su esperanza. También los siervos siempre nos comparte. El mundo depende de Dios. Dios no depende del mundo, sino el mundo depende de Dios. Por eso esta noche también nosotros con corazón abierto. Esperemos que ustedes también hayan invitado todos sus familiares para que ellos también puedan participar esta noche. Amén. Bien, entonces voy a invitar al pastor Genaro Tarquino para que pueda bendecirnos con una oración. Bien. Entonces voy a invitar a pastor Marcelino, por favor, puede en esta noche también bendecirnos con una oración, acercarnos a Dios. Adelante, pastor. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? Alegres, contentos, con deseos siempre de decir palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, estamos contentos nosotros también al tener al menos al pastor Chu, creo que así se llama, ¿no? Agradecido al Señor, de veras, porque toda vez, por ejemplo, cuando nos visitan los pastores de misión, realmente ellos traen palabra y palabra de edificación para la iglesia, ¿no? Y la iglesia recibe realmente, ¿cierto? Con mucho agrado, con mucho contento, realmente, ¿cierto? ¿No? Y pues el teatro también está disponible en cualquier momento, por ejemplo, si bien pastores de misión que ocupen nomás este lugar, no hay ningún problema. Bueno. Tengo acá un texto bíblico, ya, muy relacionado realmente, ¿cierto?, a los pastores que llevan la palabra alrededor del mundo. Y dice así, ¿no?
Hechos capítulo 18, verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Por qué he tomado este texto bíblico, hermanos? Porque yo veo, por ejemplo, realmente, ¿no?, los pastores, misioneros que están sirviendo alrededor del mundo, ¿no?, están realmente íntegramente, ¿cierto?, con la palabra de Dios. También puedo entender por el hecho mismo que vivimos en los últimos tiempos, también evangelizar al mundo entero, ¿sí? Eso también veo. Ahora mira, hace una semana atrás, ¿no?, había CLF en Colombia, pero apenas terminó a la Argentina, ¿no? Y así muy rápidamente se están moviendo la Iglesia Misión Buenas Nuevas. Eso es bueno realmente, ¿no? Y yo quedo muy agradecido, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, al Señor Jesucristo, ¿no?, y también al pastor Oxopar, que envía, por ejemplo, misioneros alrededor del mundo. Y también ahora el pastor, por ejemplo, que va a compartir esta noche. Hoy en la mañana estuvimos, por ejemplo, en la universidad también, él ha predicado. Bueno, muchos creo que han recibido o hemos recibido magníficamente bien, mi hermanos, bienísimo. Porque el pastor realmente tiene mucha palabra, no ha usado ni Biblia, siquiera tiene todo, creo que en la mente. Amén, hermanos. Es una buena cosa realmente. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar. De pie, por favor, voy a invitar a los hermanos. De pie, por favor, vamos a orar. Aleluya. Por este gran seminario bíblico realmente. Será una bendición para su iglesia, esta noche como también mañana en la noche. Padre amado, en el nombre de Jesús, mi actitud de agradecimiento a ti, Padre, porque tú eres bueno realmente, Señor, porque de tierras lejanas tú traes, Dios mío, a tus misioneros, a tus predicadores, Padre, y vienen realmente con un deseo de compartir palabra, de predicar la palabra, como hoy día he podido ver, Dios mío, en la universidad. Son tus siervos, Dios mío, que están predicando. Yo agradezco, Dios mío, a la Iglesia Misión Buenas Nuevas, que de esa manera tú estás usando realmente, Padre, a todo aquel que ha sido preparado también, Dios mío, viajando, Dios mío, a las naciones, a los pueblos, Señor Dios. Una bendición realmente para tu pueblo. Porque esta noche, como también mañana en la noche, hemos de recibir una palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, Dios mío. Oh Señor, el tema: el justo por la fe vivirá. Por la palabra, por supuesto que sí. Mas el justo por la fe vivirá. Por la palabra. Gracias, Dios mío, Señor mío. Eso es lo que está en nuestros corazones, Padre amado. Y queremos recibir, Dios mío. Así como el pastor recibió y ahora nos va a dar. Nos va a dar palabra viva, Dios mío. Señor Dios, realmente a nosotros nos agrada oír la palabra del Señor. Queremos estar preparados, Padre, en el nombre de Jesús. Porque sabemos, Señor, que el tiempo se acerca ya. El fin de todas las cosas, Señor. Vemos aquello a través de tantas señales que tú has mandado al mundo entero, Padre. Gracias, Dios mío, Señor mío. Bendecimos, Dios mío, en el nombre de Jesús, al pastor y a la pastora, su esposa, Dios mío. Y también al pastor Andrés y su esposa Luz. Bendecimos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, Señor mío. Que todos estemos atentos, Padre, en el nombre de Jesús. No seamos simplemente oidores olvidadizos, sino, Dios mío, retengamos tu palabra, Padre. Para eso, Dios mío, hemos venido a este lugar, a la congregación, Dios mío, para recibir tu palabra, Dios mío. Una vez más, Padre amado, bendecimos, Dios mío, a tu predicador, a tu seminarista, Dios mío, en el nombre de Jesús. Protege, Padre, de todo mal, Dios mío, Señor mío. Guarda su vida, su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.
Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Amén, pastor. Gracias, amén. Muchas gracias. Y una vez más saludamos y agradecemos al pastor también por pastor Marcelino, que nos permite este ambiente, la iglesia, el salón, para poder recibir la palabra, el evangelio. Estamos muy agradecidos de parte de la misión Buenas Nuevas. Y en esta oportunidad también, aprovechando que Pastor Genaro Tarquino también nos está acompañando, quiero invitarle para que pueda dar algunas palabras de agradecimiento, felicitación. Breve, voy a invitar. Pastor, adelante. Muchas gracias. Tenga la paz de Dios, estimados pastores, pastores conferencistas y a todos los presentes. Amén. Mi nombre es Pastor Genaro Tarquino y soy de la Organización Religiosa Las Asambleas de Dios de Bolivia. Bueno, hasta hace poco estaba llevando el cargo de presidente nacional, ahora ya se llevó a la convención, así que ya hay una nueva directiva, pero sin embargo yo considero muy importante las conferencias que lleva nuestros hermanos a la cabeza del pastor Oxoparga. Hemos tenido el privilegio de participar en un congreso allí en México. Hemos estado todos esos días muy bendecidos, nos fuimos toda la directiva de las Asambleas de Dios y qué bueno, siempre estamos muy agradecidos por darnos esas palabras, tal vez más actualizadas. Estoy seguro que la iglesia que pastorea nuestro pastor Oxoparg está creciendo bastante a nivel mundial. Hemos escuchado reportes de todos los lados y posiblemente aquí en Bolivia también estamos muy bendecidos. Siempre me han llamado a mí de la oficina de la iglesia Buenas Nuevas para las actividades que teníamos que ir a Argentina, pero justo esas fechas era la convención. Posiblemente estaremos en Chile, creo que se lleva en Santiago. Dios mediante vamos a estar ahí. No podemos tal vez a Estados Unidos, aunque tenemos visa para Estados Unidos, podemos entrar cualquier momento, pero también el costo y el viaje es un poco largo, ¿no? Pero vamos a aprovechar todos los congresos que estén más cerca. Decirle a todos los pastores, gracias por refrescarnos con un mensaje que seguramente ahora es muy necesario detenerlo y también practicarlo, ¿no? Dios los bendiga. Y yo vivo aquí cerquita, si me paso por aquí, yo veía la iglesia Generación de Fuego, la primera vez que entro en este lugar. Muy bonito, que Dios los bendiga. Creo que estaremos lo posterior compartiendo también. Muchísimas gracias y yo sé que esta noche estamos a la expectativa de lo que va a ser la conferencia de nuestro pastor. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por sus palabras de felicitación al pastor Genaro Tarquino, que también nos ha acompañado cuando se realizó CELEF en México. Sí, ahí también le conocimos. Bendiciones, pastor. También la misión tiene estudio de teología, Universidad Teológica, y el expositor, Pastor Cho, es uno de los profesores de esa carrera de teología en Estados Unidos. Y queremos mostrarles un video documental de Good News Theology School. Vamos a observar video documental de este estudio. Adelante. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio, escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios.
Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones, escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable, práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. 2 años de estudio, 4 semestres, y pueden contactarse con la misión para recibir mayor información también. Bien, tenemos la presentación también de 2 grupos. Primeramente vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Ellos son de la Iglesia Buenas Nuevas, La Paz. Canto de Esperanza, nos van a deleitar con 2 alabanzas, Victoria en Jesús, 3 alabanzas, Victoria en Jesús, Sé fuerte y te doy gracias. Sí, bien, vamos a recibir con fuertes aplausos a Canto de Esperanza. Hola, sí. Muy buenas noches, bienvenidos a todos, ¿no?, al seminario. Agradecidos a Dios también porque nos permite poder participar también de este seminario. tristeza te refleja y el dolor te consume, y el llanto de tus ojos no podrás olvidar. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acude a Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán, caminando sin desmayar, no se fatigará.
dolor te consume, el llanto de tus ojos no podrás olvidar. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acude a Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán, caminando sin desmayar, no se fatigarán. Cuando pienses que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero, y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando pienses que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo, en esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas se alejan de ti, te sientas triste, quizás es la respuesta de Dios a tu oración que le pediste. Señor, líbrame de todo mal. Amén.
Cuando pienses que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando pienses que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo, en esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas se alejan de ti, no te sientas triste, quizás es la respuesta de Dios a tu oración que le pediste. Señor, líbrame de todo mal. Amén. Muchas gracias. Canto de esperanza, para que sigan alabándonos más. Vamos a regalarles más aplausos. Canto de esperanza. Mañana también tenemos segunda noche de seminario bíblico. Y también están invitados todos. Y mañana más podemos aprovechar, escuchar la palabra de Dios. Y antes de oír la palabra, queremos invitar también al coro Nueva Alegría. Ellos nos van a deleitar con dos especiales. Soy feliz porque soy de Cristo y el Señor es muy precioso. Ellos nos van a deleitar con dos especiales. Vamos a recibir con fuertes aplausos. Adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches, pastores, buenas noches, hermanos. Nosotros estamos comenzando un coro en la iglesia. Por la gracia de Dios estamos acá y esperemos que estas dos alabanzas que Dios mismo nos está guiando para prepararlas puedan abrir el corazón de todos nosotros para escuchar la palabra de Dios esta noche. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Y más aplausos vamos a regalar al coro Nueva Esperanza. Sí. Y esta noche también ya llegó la hora más importante y para esto yo quiero pedirles a todos ustedes que puedan poner sus celulares en modo silencio o directamente apagarlos y también prestemos mucha atención porque el pastor ha venido desde Corea del Sur y llegar a este país no es tan fácil, ¿verdad? Por la altura. Por eso, con mucho agradecimiento, podemos oír la palabra de Dios. Voy a invitar al pastor conferencista, pastor Hyun Cho, de Corea del Sur, que nos está visitando para compartir la palabra. Adelante, pastor. Buenas noches. 예, 반갑습니다. Mucho gusto por conocerles. 이렇게 높은 지대에 처음 서보는 것 같습니다. Yo primeramente estoy en ese lugar tan alto, ¿verdad? 제가 이곳 고도를 한번 측정해 봤는데 Yo medí en este lugar qué altura tenemos. Estamos aquí. 4,106m 고지대요, 이곳이. Entonces mi aplicación mostraba, ¿no? 4.106 metros de altura. 예, 여러분이 지금 있는 곳이 그렇습니다. ¿Dónde está usted en ese lugar? Esa altura está usted. 근데 이곳에 평지가 돼 있다는 게 너무 놀랍고. Pero como mirando cómo se ve, no como un plano, un nivel plano, no es como un 이런 milagro. 곳에도 사람이 사는구나 놀랍습니다. Entonces me asombraba mucho, ¿no? Cómo en ese lugar puede vivir tantas personas. 오늘 저녁 말씀을 여러분과 함께 나눌 수 있어서 기쁩니다. Estoy muy agradecido por compartir con ustedes la palabra de Dios. 성경을 보겠습니다. Primeramente vamos a buscar la Biblia. 요한복음 5장입니다. El libro de San Juan capítulo 5. 요한복음 5장 1절부터 9절까지 읽겠습니다. El libro de San Juan capítulo 5 desde 1 hasta 9 voy a leer. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hasta el versículo 9 hemos leído. 네, 하나님께서 오늘 여러분과 만남을 주셨습니다. Verdaderamente Dios nos ha dado, ¿no? Ese encuentro, ustedes, mi persona. 제가 이 볼리비아에 올 거라고 생각을 못했는데. En verdad, yo nunca pensaba iba a llegar aquí en Bolivia. 조금 전에 사모님을 뵀는데. Recientemente encontrando la pastora. 제가 이제 왔는데. Recién yo llegué en ese lugar. 또 언제 올 거냐고 벌써부터 이야기를 하셨어요. Entonces pastora me decía, ¿cuándo otra vez va a venir? Me preguntaba. 저 아직 생각 못 해봤는데. Yo todavía no pensé en esto. 저로 생각을 하게 하는 것 같아요. Entonces creo que sí me hizo mucho pensar esta palabra. 근데 또 와야 될 것 같은 생각은 드는데. En verdad surgía en mi corazón otra vez tengo que venir, me parece. 그날이 언제일지는 저는 몰라요. Pero ese día no sé cuándo será.
왜냐하면 저희 부부는 마음이 늘 볼리비아에 있거든요. Porque mi matrimonio siempre, nuestro corazón hay Bolivia. 왜 그런 줄 아세요? Usted sabe por qué tenemos, 여러분을 사랑하기 때문이기도 하지만 porque amamos a ustedes también. 저희 손자가 둘이 여기 있어요. Porque mis dos nietos viven aquí en Bolivia, 산타크루스에 en la ciudad de Santa Cruz. 제 아들이 선교사로 와 있어요. Porque mi hijo está en Santa Cruz, el misionero. 아주 예쁘게 귀여운 손자가 둘이 무럭무럭 크고 있어요. En Santa Cruz está creciendo mis dos nietos tan bonitos. 그래서 보고 싶으면 와야 돼요. Por eso yo extraño mucho, por eso tengo que venir otra vez. 또 언제 또 오게 될지 모르지만 No sé cuándo voy a volver más aquí a Bolivia. 하여튼 그 손자 보고 싶은 핑계로 Entonces, por esa excusa, extrañar mis nietos, 자주 왔으면 좋겠고요. me gustaría venir constantemente 또 aquí a Bolivia. 여러분들과도 자주 만났으면 좋겠습니다. También me gustaría encontrar a ustedes también. 저는 어릴 때 시골에서 자랐습니다. Cuando mi niñez yo he crecido en el campo. 아주 집이 가난했습니다. Mi casa era bien pobre. 그 이제 아버지가 술을 좋아하셨고 Mi padre le gustaba mucho la cerveza. 매일 술집에 출퇴근하셨어요. Entonces todos los días tomaba. 그리고 도박을 하셨어요. También le gustaba también apuestos. 재산을 다 탕진해 버렸어요. Por eso perdió todo bienes de nuestra casa. 그래서 들 가운데 외딴 집에서 살았어요. Por eso nosotros una casa está alejado, ahí estaba viviendo. 저는 어린 나이에 꿈을 먹고 자라야 될 나이인데 En verdad, cuando era niño debería comer, verdad, no mucha esperanza. 아버지를 향한 미움이 중호가 마음에 막 자라고 있었어요. Pero en mi corazón estaba lleno de odio hacia mi padre. 아버지 때문에 난 가난해. Por causa de mi padre estoy viviendo pobremente. 아버지 때문에 우리는 불행해. Por causa de mi padre, nuestra familia pobre. 난 왜 이런 아버지를 만났는지 모르겠어. No sé por qué yo encontré ese tipo de padre. 왜 내가 이런 집에 태어나야 돼? Porque yo he nacido en ese tipo de casa tan pobre. 저는 이제 한국의 가장 이제 그 남쪽에 있는 도시에 사는데. Entonces yo estaba viviendo una ciudad más abajo del Corea. 한국은 북한하고 늘 이렇게 대치 상태잖아요. Porque Corea del Sur siempre estaba enfrentando, ¿verdad? Corea Norte. 저희들 동네 뒤에 마지막 군부대가 있어요. Entonces en nuestro pueblo había como un cuartel. 저는 이제 저희 이제 어릴 때 그렇게 불우한 환경에 자라면서 Yo estaba creciendo en esa situación tan pobreza. 초등학교 4학년 때 무슨 생각했는지 알아요? Entonces usted sabe que yo cuando era primaria, ¿qué pensaba? ¿Usted sabe? 북한에서 내려왔으면 좋겠다. Los soldados de Corea del Norte tienen que atacar a nosotros. 전쟁이나 일어나가지고 세상이나 다 뒤집혀졌으면 좋겠다. Si sucediendo como la guerra, luego volcando todo el mundo. 그런 마음에 그 세상을 비관하는 마음들이 많았어요. Entonces dentro de mi corazón tenía esa negatividad hacia el mundo. 저희 동네는 거의 99%가 불교예요. Porque nuestro pueblo casi 99% son budismo. 교회가 없었어요. Porque no había ninguna iglesia. 유일하게 저희 할머니 한 분만 교회 다녔어요. El único, mi abuela estaba congregando una iglesia. 올이 떨어진 곳에 교회가 있었어요. Porque esa iglesia estaba lejos de la ciudad. 저는 그 할머니 성화에 못 이겨가지고 Entonces, como es la fuerza de mi abuela, 1년에 2번 교회를 갔어요. entonces 2 veces al año yo podía llegar a la iglesia. 여름 어린이 성경학교에 간 겁니다. Entonces, como escuela soñadores. 그리고 이제 겨울에 크리스마스 날 선물 준다고 해가지고 갔어요. Entonces, el día de Christmas, como en el invierno. 제가 이제 그렇게 할머니 영향으로 이제 교회를 접하게 됐는데 por la fuerza de mi abuela me influyó mucho, conocí a la iglesia. 저희 집에는 소망이 없었어요. En verdad en mi vida no tenía ninguna esperanza. 기쁨도 없었어요. Tampoco tenía la alegría. 제 인생에 꿈이 있지만 Y claro, en mi vida tenía una esperanza. 고등학교 들어가면서 그 꿈도 깨졌어요. Pero entrando a secundaria, ese sueño tampoco ya no cumplía. 제 마음속 깊은 곳에 Entonces, dentro de muy profundo, 하나님을 찾는 마음이 있었어요. entonces había un deseo buscar encontrar a Dios. 나를 하나님께 인도하면 좋겠다.
me gustaría encontrar a Dios. 누가 나를 교회로 이끌어주면 좋겠다. Alguien me guiaría y llevaría a la iglesia. 그리고 고등학교 2학년 때부터 Entonces, estando en secundaria, 이제 친구의 권유로 교회를 열심히 다니게 됐어요. entonces por la recomendación de mi compañero, yo podía congregar a la iglesia. 저는 성경을 몰랐어요. En verdad no conocía la Biblia, 율법도 몰랐어요. tampoco sabía el 죄도 mandamiento, 몰랐어요. tampoco conocía el pecado, 아브라함이 누군지도 몰랐어요. tampoco conocía a ese hombre Abraham. 그는 유일하게 하나님이 고등학교 이제 2학년 때부터 매주 교회를 나가는데 Entonces, segundo grado de secundaria, todos los días congregaba a la iglesia, 성경을 한 번도 읽어본 적이 없는데 pero en verdad ni una vez leí la Biblia completamente. 저를 주일학교 교사를 세워주더라고요. Pero esa iglesia me ha puesto que sea yo maestro de niños. 주일학교 공과책을 보면 Entonces, mirando cuadernos de los niños, 아브라함이 나오고 aquí sale Abraham, 다윗이 나오고 sale David, 바울이 나오고 también Pablo. 저는 그 책 막 이렇게 공부해 Se enseñaba a los niños. 그러면서 이제 고등학교를 졸업하게 됐는데 Luego, ya graduándome de secundaria, 제가 얼마나 열심히 교회를 다녔는지 야 너 신학교 가지 않을래? ya tú no quieres entrar a la escuela de 저는 teología. 공부를 잘하는 편은 아니었어요. Mi persona en verdad no me gustaba estudiar. 내가 공부로는 출세할 수 없다는 걸 알았어요. Yo sabía que por estudio no puedo lograr en mi vida. 그러면 이제 뭔가 배우고 싶은 마음은 있는데 Pero en mi corazón surgía, no, algo quería 가정 aprender. 가난하니까 Pero mi casa mirando muy pobre, 대학교를 간다는 상상도 못 하는데 entonces nunca yo imaginé entrar a la universidad. 목사님이 신학교를 가라는 거예요. Pero ese mi pastor me recomendaba que entre a teología. 저는 막 그게 너무 좋았어요. Entonces esa recomendación de pastor me ha dado mucha alegría. 성경을 배울 수 있다는 게 좋았어요. O sea, a mí me gustaba aprender la Biblia. 교회를 다니는데 Porque en la Biblia se ve letra negra, ¿verdad? 하얀 건 종이고요. Luego color blanco es el 도대체 papel. 뜻을 모르겠어요. En verdad no entendía nada. 정확하게 가르쳐주는 사람도 없어요. Tampoco encontré quien me enseñó esa Biblia. 열심히 믿으래요. Solamente me dijo que solamente cree en 열심히 Dios. 봉사하래요. Tiene que servir bien. 열심히 기도하면 De Corea. 귀신도 빌면 듣는다. Entonces el demonio también orando va a cumplir su oración. 그래서 하나님도 빌. La Universidad de Teología. 참고로 Por ejemplo, 저는 신학교 나오면 목사 된다는 것도 모르고 갔어요. en verdad, si graduándome esa Universidad de Teología va a ser pastor, tampoco sabía esto. 아니 그러면 신학교 왜 갔냐고요? Entonces alguien me pregunta, ¿por qué ingresé a esa Universidad de Teología? 전 신학교 목사 되려고 간 게 아니에요. Yo no ingresé para ser pastor. 뭐라도 배우고 싶은데 Solamente yo quería aprender algo. 저기 가면 성경 배울 수 있구나. Entrando a esa universidad puedo aprender la Biblia. 하나가 성경을 배울 수 있다는 게 너무 기뻤단 말이에요. Lo que puedo aprender la Biblia, eso me daba mucha alegría. 그 신학교 다니다 보니까 Mientras estudiando en la Universidad de Teología, 여기 졸업하면 목사 된다 하더라고요. si graduándose sí o sí va a tener esa licencia ser pastor. 저는 그냥 순수한 마음에 Solamente un corazón muy puro. 성경을 배우러 갔는데 Yo entré a esa universidad para aprender la Biblia. 성경을 가르쳐 주질 않아요. Pero no me enseñaba la Biblia. 그냥 성경은 안쪽에 이렇게 참고서예요. Solamente la Biblia dejando un rinconcito. 신학 박사들이 쓴 책 갖다 놓고 공부하는 거예요. Los doctores de la Biblia, según su libro, estaba enseñando. 어느 날 사복음서를 가르치는 목사님에게 물어봤어요. Un día un pastor enseñaba sobre el 목사님 천국 가실 수 있어요? libro del Evangelio y usted puede ir al cielo. 나도 몰라. Yo tampoco sé. 죽어봐야 알지. Después de morir recién puedo 내가 saber. 그걸 어떻게 알아? ¿Cómo voy a saber? Voy a entrar al cielo. 저는 뭐 충격을 받았어요. Al escuchar de ese profesor me daba impacto. 아니 사복음서를 전하는 목사님이 Ese pastor predicando, enseñando 4 libros del Evangelio. 자기가 천국 가는 걸 모른다고? Ese profesor mismo tampoco sabe cómo entrar al cielo. 그러면 다른 사람들 어떻게 천국 보내주지? Entonces otra persona, ¿en qué manera puede llevar al cielo? 야 이거 말도 안 된다. En verdad no puede ser. 죽어봐야 안다면 Después de morir recién puede saber. 그때는 기회가 없는데 Entonces en aquel tiempo ya no hay más oportunidad. 내가 죽어가지고 Después de morirme, 지옥에 불못에 툭 떨어져가지고 ya entrando al infierno. 아이고 여기가 지옥이구나. En ese lugar es infierno. 아이고 뜨거라 아이고 뜨거라. Qué caliente, qué 어쩌다가 caliente. 내가 지옥에 왔나? Porque yo he llegado en ese lugar.
그때는 기회가 있어요, 없어요? Ya, en aquel tiempo ya tiene oportunidad. 기회가 없어요. Ya no hay más oportunidad. 돌이킬 기회가 없어요. En verdad no hay más oportunidad. 돌이킬 기회는 Ya para arrepentirse, 살아 있을 때요. cuando está vivo ya tiene. 지금요, 지금. Ahora tiene oportunidad. 지금 하나님 앞에 돌이킬 수 있는 기회가 있는 거예요. Ahora tiene oportunidad para volver a Dios. 보라, 지금은 은혜 받을 만한 때요. Si ahora es usted va a recibir la gracia de 보라, Dios. 지금은 구원의 날이라. Ese día es el día de la salvación. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 제가요, 오전에 Mi persona en la mañana, 대학교 이제 가서 강연을 했어요. en la Universidad Udabel también yo he dado la conferencia. 우리 선교사님이 Ese misionero 공항에서부터 저를 조심조심해야 된다 하더라고요. desde al aeropuerto recogiendo a mí me dijo, tiene que cuidarse, pastor. 아, 여기 오신 목사님들이 막 쓰러지고 그랬는데 Porque los expositores llegaron aquí a la ciudad, se cayeron. 조심하셔야 됩니다. Por eso usted tiene que cuidarse, 천천히 걸으셔야 됩니다. tiene que caminar despacito. 계단 오를 때도 조심해야 됩니다. Cuando subiendo a grada debe caminar despacito. 아니, 내가 늙은이가 아닌데. Ay, ¿por qué me habla así? No soy 아, 이렇게 anciano. 젊은데. Todavía soy joven. 아니, 날 보고 늙은이 영감 취급을 하네. ¿Por qué me considera un ancianito? 그래도 어떡해요? Pero no hay otra manera. ¿verdad? 아니, 공항에 산소통까지 가지고 나왔는데. Porque ese misionero trajo tanque de hasta oxígeno. 빨리 산소부터 마시래요. Sí, me puso ese máscara de oxígeno. 그래 이제 오전에 말씀을 전하기는 머리가 띵한 거예요. Sí, pero en la mañana predicando la palabra de la Udabol me daba dolor de cabeza. 감사한 게 Pero estaba muy agradecido. 말씀을 전하는 동안 싹 사라져 버렸어요. Mientras predicando la palabra, ese dolor de cabeza desapareció. 말씀 전하는 것도 조심조심 전해야 된다 하더라고요. Porque me dijo, hasta predicar tiene que hacer despacito. 너무 열내서 전하다 보면 Pero toda la fuerza predicando, 또 전하고 내려오면 쓰러질 수 있습니다. 그러면서. tal vez toda la fuerza predicando cuando ya terminando bajando, tal vez va a caerse. 근데 말씀 전하는 사람이 그렇게 잘 안 되거든요. Pero una persona que no puede controlar, ¿verdad? 그 ¿No? 마음이 푹 빠지면 막 정신없이 전하잖아요. Si recibiendo Espíritu Santo, ya con toda la fuerza predica, ¿verdad? 근데 ¿No? 오전에 말씀을 전하는데 머리 아픈 게 싹 사라져 버렸어요. En la mañana, mientras predicando, ese dolor de cabeza ya desapareció. 막 말씀을 끝나고 내려왔는데 몸이 가벼운 거예요. Después de terminar la prédica, me sentía muy aliviado. 오늘 이제 저기 대기실에 있었는데 Esta noche llegué a esa iglesia, estaba sala de espera. 머리가 막 지끈지끈 아파오는데 Si otra vez me dolía de la cabeza, 아, 이거 괜찮다. entonces estará 이제 bien. 말씀 전하면 사라지겠구나. Predicando la palabra, ese dolor de cabeza va a 그죠? desaparecer. 머리가 지금 시원해지고 있어요. Sí, ahora estaba bien, está mejorando. 그래서 여기서 오늘 저녁 안 내려가려고요. Y por eso no voy a bajar más, en ese lugar nomás voy a 계속 estar. 말씀만 전하고 있으면 Por eso sigue compartiendo la palabra. 이제 두통 안 찾아올 테니까. Porque nunca va a llegar ese dolor de cabeza. 제가 이제 몇 년 전에 코트디부아르라는 아프리카 나라에 갔어요. Sí, hace pocos años atrás yo viajé a África. 5천 명이 이제 학생들이 캠프에 접수를 했는데 Porque 5,000 estudiantes estaban inscritos en el evento. 내일 캠프 시작인데 Porque mañana va a empezar ese evento. 도착해 보니까 캠프 장소가 결정이 안 돼 있어요. Pero llegando en ese país, África, todavía no han decidido en qué lugar va a ser. 제가 행사 책임자인데 Porque mi persona era coordinador 한 general. 5천 명이 내일 와야 되는데 En verdad, mañana 5,000 estudiantes van a llegar. 원래 5천 명 그 행사하려고 한 장소가 취소가 됐대요. Porque ese lugar que iba a realizar ha cancelado, dice. 그럼 다른 장소 없느냐? Entonces, ¿no hay otro lugar? Pregunté. 여기는 2천 명밖에 안 되고 En ese lugar para 2,000 여기는 personas. 3천 명밖에 안 되고 Ese lugar para 3,000 personas. 5천 명 들어갈 장소가 없습니다. En verdad, no hay un lugar para que entre 5,000 personas. 제가 이제 그 행사를 하려고 했던 장소에 갔는데 Y por eso yo visité ese lugar que iba a realizar ese evento. 밤이었어요. Sí, mirando. 그럼 이제 그 총장에게 전화를 했어요.
Yo llamé ese rector de ese lugar. 우간다에 가 있대요. 아니 저 부룬디에 가 있대요. Entonces, escuchando, estaba en otro país, Burundi. 우리가 사용료 다 드리겠습니다. Nosotros pagaremos todo precio. 여기서 하면 안 되겠습니까? Por favor, permite para realizar ese lugar. 내가 내일 오후 1시에 도착한다. Entonces, ese rector mañana 1 de la tarde va a llegar, dijo. 그때 와서 내가 보고 결정해 주겠다. Entonces, mañana ese día llegando a ese lugar voy a decidir. 그때 제가 알았어요. En ese momento podía entender. 내일 오후 1시 도착하면 캠프는 늦어요. Porque mañana 1 de la tarde llegando ya está tarde. 5천 명이 오전에 몰려올 건데. Porque 5,000 estudiantes de la mañana va a llegar. 여기는 하나님 뜻이 아니구나. Entonces ese lugar no es la voluntad de Dios. 전화를 끊었어요. Y colgándome ese celular. 사역자 숙소로 다 돌려보내고. Entonces nosotros como los ministros 그때가 9시인데 저녁. regresando a sus hoteles. 저 혼자 운동장을 돌면서 기도하기 시작을 했어요. Y aproximadamente 9 de la noche solo yo estaba caminando. 방법이 없잖아요. Porque no había otra manera. 하나님 어떻게 합니까? Dios, ¿qué voy a hacer? 내일 5,000명 학생들이 접수를 했는데 Mañana 5,000 jóvenes van a venir. 장소가 없습니다. Pero no hay qué lugar va a realizar. 하나님밖에는 의지할 데가 없는데 No hay solamente apoyar en Dios. 어떻게 해야 합니까? Dios, ¿cómo voy a solucionar? 새벽 1시까지 운동장을 돌며 기도를 하다가 Hasta la 1 de la madrugada ya caminando en el patio. 들어가 잠을 잤어요. Luego yo oré, luego dormí. 새벽 4시에 다시 잠이 깼어요. Y 4 de la mañana otra vez yo desperté. 사역자들 다 깨웠어요. Desperté todos los ministros. 오늘 캠프라고. Ya hoy día va a realizar el 잠이 evento. 오느냐고. Usted puede dormir como así. 빨리 일어나서 기도합시다. Ya levantándose, todos vamos a orar juntos. 아니 내가 한국에서 왔는데. Yo vine de Corea del Sur. 내가 책임자인데. Yo soy encargado general. 캠프 못하면 이제 나는 끝인데. Si no realiza ese evento, ya mi vida va a terminar. 하나님 저 어떻게 합니까? Dios, por favor, ¿qué voy a hacer? 기도하는데 막 눈물이 나더라고요. Así orando juntos, me lagrimeaba. 하나님 도와주십시오. Dios, ayúdenos. 하나님은 길이 있지 않습니까? Usted, Dios tiene el camino. 하나님에게 불가능이 없잖아요. En usted, Dios, no hay imposibilidad. 이 캠프 하나님 당신 일이잖아요. Ese campamento mundial es tu trabajo. 이건 내 일 아니잖아요. No es mi trabajo, Dios. 하나님 제발 도와주세요. Por favor, Dios, ayúdenos. 기도하는데 Así orando juntos, 성경 말씀이 딱 떠올랐어. de repente surgía un versículo de la Biblia. 고린도전서 10장 13절. Primera de Corintios capítulo 10, el versículo 13. 그 성경 구절이 딱 떠오르는데 Ese versículo de la Biblia surgía en mi corazón. 사람이 감당할 시험 밖에는 당한 것이 없대요. Entonces, todas las situaciones, viene esa situación, podemos 하나님 solucionar. 사람을 시험치 않아야 하시지만 Si Dios envía esas 어떤 situaciones, 시험을 하신다 할지라도 esa prueba que Dios envía, 감당할 일을 주시고 entonces, todas las situaciones que podamos, eso 피할 envía Dios. 길을 내사 Luego, cuando no podemos solucionar, 너희로 능히 감당하게 하시느니라. Dios preparando otra salida por esta manera, ¿sí? Todas las situaciones podemos hacer. 그렇구나. Es cierto. 하나님이 이를 능히 나로 감당하게 하시겠구나. Entonces esa situación también yo puedo hacer. 하나님이 이미 캠프 장소 준비해 놨겠구나. Escuchando esa palabra, ya Dios ya había preparado el lugar para campamento. 기도를 마치고 Después de terminar la 그 oración, 성경을 찾아봤어요. yo busqué ese versículo de la Biblia. 능히 감당하게 하신다 하더라고. Dios va a dar para que podamos solucionar todas las situaciones. Amén. 자, 이제 사역자들을 데리고 Otra vez llamando todos los ministros. 국립대학교가 있는데 Sí, en ese país hay una universidad del Estado. 그 운동장에 한번 가보자는 거예요. Ya yo hablé todos los ministros, vamos a ir a esa 그 universidad. 운동장에 갔는데 Nosotros llegamos a esa universidad, su patio. 3만 명은 들어가겠더라고요. Aproximadamente 30,000 personas pueden entrar. 세상에 이런 것을 숨겨놨어요. En verdad, está escondido ese lugar. 그 총장을 만났는데 Encontramos el rector de esa universidad. 일주일 사용료 내놔야 된대요. En verdad,
él dice que tenemos que pagar. 시에서 그 얘기를 듣더니 Pero el alcaldía escuchando esa situación, 15,000불인데 sí, ese lugar para usar $15,000. 은행에서 15,000불 찾아가지고 와서 딱 종장에 내놓는 거예요. Retirando del banco $15,000 y como completamente pagó a la 그래서 alcaldía. 계약서를 딱 썼어요. Y nosotros hicimos un contrato. 5,000명 학생들이 막 몰려오기 시작하는 거예요. Entonces, después de hacer contrato, muchos jóvenes llegaron al evento. 그러면서 캠프 준비를 하고 Sí, así nosotros podíamos preparar ese 그리고 evento. 5,000명 숙소 준비를 그때부터 했어요. Luego de ese tiempo nosotros preparamos hospedaje para 그 5,000 다음날 personas. 바우스 목사님 오시고 Luego al día siguiente Pastor Ospa llegó. 그라시아서 합창단이 몰려왔어요. También Coro Gracia también llegó. 저녁 행사는 10,000명이 넘는 사람들이 모였어요. En esa noche más de 10,000 personas participaron. 너무 감사했어요. Mirando esa situación estaba muy agradecido. 하나님이십니다. Esa es verdad. Dios es, 말씀대로 역사하셨습니다. conforme la palabra cumplió. 능히 감당하게 하시겠다고 했는데 Según la palabra ya todas las situaciones podemos solucionar. 하나님 이 일을 나로 능히 감당하게 하셨네요. En verdad Dios nos ha dado ese poder para que 저는 podamos solucionar. 하나님을 만났어요. En verdad verdaderamente 저는 encontramos a Dios. 하나님을 경험했어요. Verdaderamente experimenté a Dios. 저 하나님이 함께하는 사람 Esta persona que Dios está. 어떤 어려움을 만나도 Cualquier problema encuentra. 어떤 문제를 만나도 Cualquier situación viene. 하나님으로 이깁니다. Por Dios puede vencer. 하나님으로 넘을 수 있습니다. Por Dios puede sobrepasar. 저는 이제 신학교를 들어가면서 Mi persona ya graduándome de la Universidad de 이제 율법을 Teología, 알게 됐습니다. si podía saber esa verdadero, 온 마음을 쏟아서 율법을 지키려고 노력하기 시작했습니다. si todo el corazón quería cumplir mandamientos, 이제 시골에 살다가 estaba viviendo en el campo, 서울 대도시에 가니까 si luego trasladando a la ciudad capital, 왜 그렇게 유혹하는 게 많아요? porque me tentaba muchas cosas. 내 마음에 막 유혹하는 게 너무 많으니까. En verdad muchas cosas me tentaba. 예, 누구에게 말할 수 없지만 En verdad no podía contar todo mi 내 corazón. 마음은 죄악된 생각이 끌려가고 Y mi corazón fue arrastrado por deseo. 내가 왜 이런 생각을 하지? ¿Y por qué yo pensando este 내가 pensamiento? 미쳤지. Soy loco, ¿verdad? 내가 복음을 전한 사람인데. Yo soy un predicador. 약한 생각하면 되나? ¿Por qué estoy pensando esa maldad? 이렇게 자꾸 음란한 생각이 올라오는 거야. ¿Por qué piensa ese pensamiento como lujurioso? 어느 날 목사님에게 찾아갔어. Un día yo visité al pastor. 어느새 저는 전도사가 돼 있었는데. Ese tiempo yo era como evangelista. 목사님 저 너무 괴롭습니다. Sí, pastor, me siento muy difícil. 막 자꾸만 음란한 생각이 올라오는. Porque cada vez surge deseo en mi corazón. 이 죄를 씻을 길이 없습니다. Ese pecado, ¿en qué manera voy a limpiar? 어떻게 합니까? ¿Cómo voy a hacer, pastor? 그 목사님 뭐라고 이야기했는지 아세요? Entonces este pastor me dijo, ¿qué dijo, sabe? 허허. 젊을 때 다 그런 거야. Sí, jovencito, cuando era joven así es. 누구나 다 그런 죄 짓고 살아. Toda la persona comete ese pecado. 열심히 기도해. Sí, toda la fuerza ora. 간절히 기도해. Echando todo el corazón ora. 간이 끊어지도록 간절히 기도를 해야 죄가 씻겨지는 거야. Hasta que se corte su hígado. Si toda la fuerza ora, así es. 저는요 매일 짓는 죄를 매일 기도했어요. Yo todos los días yo oré por mi pecado. 율법을 지켜보려고 노력하고 또 노력하고 애쓰는 동안 결론을 얻었어요. Yo intentaba cumplir mandamientos. Finalmente yo me concluía. 어떤 결론을 얻었는지 알아요? Si usted sabe en qué manera yo concluía. 율법은 하나님의 법이야. Esta ley es de Dios. 율법은 사람으로 지킬 수 없어. Ese mandamiento por hombre no puede cumplir. 율법은 인간으로서는 지킬 수 없는 법이었구나. Este mandamiento por el hombre nunca puede cumplir. 아무리 밤을 새워서 기도하고 금식을 하고 울부짖어도 aunque orando, amaneciendo, llorando, orando a Dios, 회개가 내 죄를 씻지 못하는구나. pero por mi fuerza no puede limpiar mis pecados. 저는 그 결론을 얻었어요. Así yo podía concluirme. 죄 짓고 회개하고, cometiendo, arrepintiéndose, cometiendo pecado, arrepintiéndose, pecando, arrepintiéndose. 예, 밤에 산에 올라가가지고요. En la noche subiendo a la montaña. 예, 죄 없는 사람만 붙잡고 흔들어가며 주여. En la noche agarrando ese árbol de pino, Señor, gritando.
Señor. 제가 안 씻어지는 거예요. Aunque y tratando nunca podía limpiar mis 네, pecados. 기도할 때는 마음이 시원했어요. Mientras orando mi corazón estaba fresco. 돌아서면 죄책감이 나를 짓누르는 거예요. Pero volviendo otra vez, ese pecado me condenaba. 기도원에 갔어요. Nosotros fuimos a orar. 3일 동안 금식했어요. Durante 3 días ayunamos. 일주일 동안 금식했어요. Durante una semana ayunamos. 개인 기도통 동굴 속에 들어가 가지고 열심히 기도했어요. Un lugar que solamente una persona puede entrar, ahí oramos. 기도할 때는 마음이 시원했어요. Mientras orando mi corazón estaba muy 이제 제가 fresco. 다 사해진 줄 알았어요. Yo pensaba que mis pecados todo ya está limpiado. 금식을 했고요. Porque yo ayuné. 방언을 했고요. También yo hablé lengua. 네, 하나님 역사를 봤어요. También yo he visto la obra de Dios. 돌아서 내려갈 때는 Luego ya volviendo, bajando a mi 다시 casa, 죄가 떠오르는 거예요. otra vez surgía ese pensamiento. 다시 죄책감이 나를 짓누르기 시작했어요. Otra vez todos los pecados que yo he hecho me condenaba. 저는 그때부터 신앙의 회의가 시작이 됐어요. Desde ese momento llegaba mucha desesperación. 교회는 이렇게 많은데 Porque en el mundo tantas iglesias existían, 이 사람들 다 천국 가는 걸까? pero todas las personas congregantes van a ir al cielo. 아닌데 주여 주여 하는 자마다 다 천국 가는 게 아니라 그랬는데 Pero todo lo que dice Señor, Señor, no entrará al reino de cielos. 주의 이름으로 선지자노다고 Por el nombre del Señor hicimos 주의 이름으로 profecía. 귀신을 쫓아내고 Por el nombre del Señor echamos 주의 demonios. 이름으로 권능을 행치 아니하였습니까? Sí, por el nombre del Señor nosotros hicimos muchos milagros. 자신들이 하나님을 위한 것들을 들고 나가 보지만 Mucha gente presentando sus buenas obras, 주님의 대답은 pero 달랐어요. la respuesta del Señor era 난 diferente. 너희를 도무지 알지 못하노니 Yo no conozco a ustedes. 내게서 떠나가라. Apartaos de mí. 오늘 내가 Hoy en día, 확신이 있다고 하지만 aunque tienes esa certeza, 난 주님을 믿어. yo creo en Dios, 난 주님이 기억해 주실 거야. que Dios va a considerar a mí, 내가 교회를 지었어. porque yo construí una 내가 iglesia, 금식을 했어. yo me ayuné, 내가 봉사를 했어. yo serví 내가 muchas cosas, 충성을 했어. yo serví muy 하나님 bien. 날 기억하실 거야. Dios sí o sí va a recordar de mí. 내가 천국 안 가면 누가 Mi 가겠어? persona no entra al cielo, ¿qué tipo de hombre va a entrar? 그건 여러분 자신의 확신이에요. Esa es certeza de sí mismo nada más. 하나님은 여러분 어떻게 보시죠? Ya Dios cómo mira a ustedes, 하나님 여러분에게 뭐라고 하시죠? ya Dios qué dice a ustedes, 하나님이 여러분 어떻게 보시는지, ya Dios cómo mira a ustedes, 나에게 어떻게 말씀하고 계시는지 ya Dios qué dice hacia 여러분 ustedes. 정확하게 들어야 돼요. Eso claramente tiene que saber, 정확하게 알아야 돼요. ya perfectamente tiene que saber. 우리를 향한 하나님의 마음은 성경에 나타나 있어요. El corazón de Dios hacia nosotros, así está escrito en la Biblia. 우리는 성경 속에서 정확한 주님의 마음을 만날 수 있는 거예요. Ya nosotros encontramos el corazón de Dios perfectamente en la Biblia. 아, 오늘 여기 오니까요. Ya esta noche llegando en ese lugar, 우리 이곳에 이 교회 성도분들이 너무너무 아름다워 보이네요. entonces yo veo, ¿no? Los miembros de esa iglesia Generación de Fuego son hermosos. 아, 우리 목사님부터 미남이시고 Porque nuestro pastor Marcelo es guapo. 사모님도 너무 아름다워 보이시고 También la pastora también muy hermosa. 또 축사하신 우리 목사님도 너무 잘나신 것 같고 También como dio la palabra de bienvenida pastor también muy guapos. 그래서 그런지 여기 교회에 계신 모든 분들이 너무너무 아름다워 보이고 Por eso todos los miembros de esa iglesia yo veo, no, muy hermosos, 여기 저 guapos. 미인들만 다 모인 것 같은데 Solamente los hermosos nomás aquí está elegido, 미남들만 다 ¿verdad? 모이는 것 같고 Sí, aquí solamente se ve guapos. 근데 여러분 이제 옷을 보면 다 색상이 다르잖아요. Pero mirando sus vestimentas, ¿verdad? No todos son diferentes colores. 여러분의 얼굴이 얼마나 잘생겼는지 눈이 얼마나 예쁜지 어떻게 알 수 있어요? Entonces su rostro, sus ojos tan guapos, hermosos, ¿en qué manera puede saber? 빛이 있기 때문에 알 수 있는 거예요. Y por medio de la luz ustedes pueden saber, ver esto. 자, 이 순간에 빛이 딱 사라졌다고 해봐요. En ese momento, sí, imaginando, ya desaparece la luz. 아, 우리 여기 자매님이 예쁜 모자를 쓰고 있는데요. Y aquí ya esa hermana está, ¿no? Ese gorra, ¿no? 이 색깔이 보이겠어요?
Entonces, si desaparecía la luz, 빛이 ¿cómo puede ver? 없으면 볼 수 없어요. Ya sin luz no puede ver. 이 빛이 없으면 얼굴이 어떻게 생겼는지 몰라요. Ya sin luz no puede ver sus rostros. 옷이 얼마나 예쁜지 몰라요. Tampoco puede ver sus ropas tan bonitas. 여러분 빛이 비춰졌을 때 Cuando alumbra por la luz, 정확한 얼굴 모양을 알 수 있고 entonces ahí puede ver el rostro 형태를 claramente. 알 수 있고 También su figura, 색상을 알 수 있는 거예요. también colores puede saber. 빛이 없으면 색상도 볼 수 없어요. Ya sin luz no puede conocer los 색상의 colores. 구분이 안 돼요. Tampoco puede distinguir qué colores. 네, 그리고 빛이 없으면 여러분 색상도 전혀 알 수 없고 Ya sin luz no puede distinguir los colores. 이 토끼는 복 받은 것 같아요. 이 교회까지 왔네요. Ese animal conejo es bendecido, ¿verdad? No está escuchando la palabra en la iglesia. 이 귀여운 토끼도 몰라볼 거예요. 빛이 없으면. Sin luz tampoco puede ver ese conejo tan bonito. 예, 이제 빛을 통해서 우리는 A través de la luz 정확한 여러분의 얼굴 형태를 알 수 있는 거예요. podemos saber su rostro claramente. 창세기 1장에 보면 Génesis capítulo 1, 땅이 혼돈하고 공함이 흑함이 깊음에 있었어요. la tierra estaba desordenada y vacía y estaba lleno de 땅은 스스로 tinieblas. 변할 수 없었어요. La tierra misma no podía cambiar. 땅은 여전히 혼돈 속에 있었어요. Si continuamente estaba en la tiniebla, 공환 속에 있었어요. estaba vacías, 흑암 속에 있었어요. estaba dentro de la tinieblas. 땅이 언제 변할까요? Entonces esa tierra, ¿cuándo va a cambiar? 빛이 임하기 전엔 변할 수 없어요. Antes de llegar la luz nunca puede cambiar. 땅은 스스로 변할 능력이 없어요. Porque la tierra a sí misma nunca puede cambiar. 그래서 빛이 임하면서 Por eso ya llegando la luz de la tierra, 그 흑암이 끝이 났어요. esa tiniebla ya se terminó. 혼돈이 끝이 났어요. También esa tiniebla se 공허가 terminó. 끝이 났던 거예요. También el vacío también 그 terminó. 빛은 태양빛 아니에요. Esta luz no es la luz del sol, 이 전기빛 아니에요. tampoco la luz de la electricidad. 이 예배당에 어둠이 가득하면 En ese salón está lleno de la oscuridad. 여러분 어떻게 쫓아내실래요? Si ustedes en qué manera puede expulsar esa 어둠을 oscuridad, 쫓아내는 방법 아세요? usted sabe en qué manera la oscuridad puede expulsar en ese lugar. 야구 잘하십니까? ¿Usted le gusta béisbol? 야구 잘하신다 하네요. ¿Usted le gusta béisbol? 그 ¿Hace bien? 야구 빵망해 가지고 어둠 이놈 나가라 그러면 나갑니까? Con este pelota, ¿sí? Perdón, ese palito de béisbol, ya ese tiniebla vaya. 진짜입니까? ¿A usted 그 sabe? 야구 빵망 이놈 떠나라 그러면 어둠이 도망갑니까? 야구 빵망 무서워 가지고. Ese palo ya amenazando, ¿no? La oscuridad ya vaya, entonces escapa la oscuridad. 웃고만 계시네. Solamente se ríe ese hermano, ¿no? 야구 빵맹이로는 안 되는 것 같아요. Me parece que por ese palito no puede echar la oscuridad. 예. 총 쏠 줄 아십니까? 총? ¿Usted sabe disparar? 모르십니까? No sabe 그 disparar. 여기 어둠이 가득한데 Por ejemplo, en ese salón está lleno de 총을 가지고 oscuridad. 너 빨리 여기서 안 나가. Con este pistola, ¿no? Amenazando la 안 oscuridad, 나가면 vaya a ese 총으로 lugar. 쏜다. Si vaya a oscuridad ese lugar, no vaya, voy a 그런 disparar. 총이 무서워가지고 어둠이 도망갈까요? Entonces la oscuridad, no teniendo miedo, va a escapar. 아니라 하네요. Hermano dice que no. 여러분 일본 군인들은 이 큰 칼 가지고 자살하도록 막 해가지고. Hermano, los japoneses, soldados de japones con una espada grande, suicida. 얘막 긴 장갈 가지고 와가지고 어둠이 이놈 빨리 나가라 안 그러면 휙 빼버릴 거다. Si así trayendo una espada larga, luego amenazando, ¿no? A la oscuridad, ya vaya a ese lugar. 그럼 어둠 떠나가겠습니까? Entonces la oscuridad va a escapar de ese lugar. 에이 눈 하나 깜짝 안 해요. Pero que nunca va sin moverse. 야구방망이 휘둘러 봐라. Aunque ese palo ya 총 echando, 쏴봐라. ya dispárame. 칼 휘둘러 봐라. Aunque por espada ya echa a mí. 너희들 안 무섭다. La oscuridad dice que no tengo miedo. 간단한 방법이 있어요. Pero hay una manera muy sencilla para echar. 저기 저 출입문 들어올 때 스위치 켜면 돼요. Cuando usted ingresó por entrada, aquí está como interruptor, ¿no? 전기만 연결되면 Sí, cuando conecta con la electricidad. 빛이 오면 Cuando llega la luz, 어둠이 순식간에 사라지잖아요. cuando llega la luz, ya desaparece la oscuridad. 애쓰고 노력할 필요가 없어요. No necesita esforzar tantos. 전기만 연결시키면 돼요. Ya conectando con la electricidad soluciona. 땅이 온돈하고 공하고 흑암이 깊음에 있다는 건 La tierra estaba desordenada y vacía. 그건 여러분 마음이에요. Eso es
sus corazones. 여러분 마음에 혼돈스러운 마음이 있잖아요. Ya en sus corazones también está desordenado. 답답함이 있잖아요. También desesperación hay. 그 뭘 해도 마음이 채워지지 않을 때 있잖아요. Aunque esforzándose no puede llenar en sus corazones. 10년 전에도 죄인, 지금 믿어도 죄인. 10 años atrás también es pecador, ahora está echando, esforzando es pecador. 아니 내가 교회를 50년 다녀도 죄인. Aunque 50 años congregando a la iglesia soy pecador. 엄마 뱃속에서부터 할머니가 되도록 내가 예수님 믿었는데 아직도 죄인이에요. Desde el vientre de mi madre confiaba en Dios hasta abuelo, pero sigue pecador. 내 마음의 죄가 내 마음의 흑암이 끝이 날 일이 없어요. En verdad nunca termina esa oscuridad que tiene en mi corazón. 여러분 언제 그 흑암이 끝이 나겠어요? Ya hermano, ¿cuándo esa oscuridad va a terminar? 빛이 임했을 때 흑암이 끝이 났습니다. Cuando llega la luz termina esa oscuridad. 그 빛은 태양빛 아니에요. Esa la luz no es de sol. 그 빛은 달빛 아니에요. Esa luz no es de la electricidad. 그 빛은 예수님의 빛이에요. Esa luz es de Dios, de Jesucristo. 오늘 정확하게 여러분 마음이 예수님의 빛이 임하면 En su corazón correctamente llegando la luz de Jesús. 흑암이 끝나요. Entonces esa tiniebla termina. 고통이 끝나요. También el dolor de usted también se termina. 괴로움이 끝나요. También el sufrimiento también termina. 여러분 인생의 모든 문제가 끝나요. Toda la problema de su vida se termina. 예수님의 빛이 임할 때 Cuando llega la luz de Jesús. 아멘. Amén. 아멘 좀 해봐요. Responde por favor. Amén. 벌써 집회 마치고 가셨어요? Si ustedes ya se fueron a su casa. 예수님이 임하시면 말이에요. Sí, Jesús llegando en sus corazones. 아직도 죄인이라고요. Todavía usted se siente pecadores. 아직 빛이 안 임했구만요. Sí, verdad, todavía la luz de Jesús no ha llegado. 빛이 임하니까 흑암이 끝났잖아요. Cuando la luz llegando, la tiniebla ya se terminó. 아직도 죄 때문에 가책을 느끼고 있다고요? Todavía por su pecado se condena, ¿verdad? 아직 빛이 안 와서 그래요. Porque no ha llegado la luz. 정확하게 예수님과 마음이 만나지면 Correctamente encontrando el corazón de Jesús. 죄에서 벗어나게 되어 있어요. Ya puede salir del pecado. 네소토의 한 이제 교육부 장관님이 Un país Lesotho de África, un ministro. 한국에 캠프를 왔어요. Un ministro vino al campamento de Corea. 그분이 이제 서울에서 부산까지 520km인데 Desde capital Seúl hasta segunda ciudad Busan, 520 kilómetros de distancia. KTX라는 고속 열차를 타면 Entonces nosotros como tomando KTX como un tren. 2시간 조금 넘게 걸려서 도착을 해요. Con ese tren se tarda 2 horas poco más. 근데 이제 그 고속 열차를 타고 갔는데 비가 막 내리는 거예요. Nosotros como subiendo ese tren con mucha velocidad comenzó a llover. 그날 저녁에 우리는 해운대 부산 해운대 바닷가에서 개막식을 해야 돼요. En esa noche nosotros teníamos que inaugurar al lado de una plaza en segunda ciudad Busan. 박 목사님 기차 안에서 기도했어요. Entonces Pastor Ospak comenzó a orar dentro del tren. 하나님 이 비가 그치게 해주십시오. Dios Padre, por favor, ayúdese para que se corte 오늘 esa 저녁 lluvia. 우리는 해운대 비치에서 캠프를 해야 합니다. En esa noche nosotros va a tener un evento de inauguración del campamento. 하나님 맑은 날씨를 주십시오. Dios, por favor, nos da un buen clima. 이 교육부 장관이 그 기도 소리를 들으면서 Dentro del tren, ese ministro de África escuchando la oración del 말도 pastor. 안 된다. Dentro de él hablaba, no puede ser. 아니 기도한다고 비가 그치나? Casi como orando, ¿cómo va a cortar esa lluvia? 아니 어떻게 기도한다고 비가 그칠 수 있냐? ¿Cómo orando esa lluvia va a parar? 이건 말도 안 돼. Creo que no puede ser. 그러면서 이제 갔어요. Ministro pensando 도착을 해서 이제 캠프 30분 전인데 y llegó a ese lugar antes de 30 minutos del evento llegamos. 캠프 장소 주변을 둘러보니까 그 행사 공연을 하는 담당자 전부 기도하고 있는 거예요. Ese lugar todos los hermanos estaban orando. 기가 막힌 건 Entonces, 정확하게 30분 전이 딱 됐는데 pero qué maravilloso, ¿no? Antes de empezar 30 minutos antes. 캠프 장소 하늘 위에 먹구름이 싹 그친 거예요. Entonces el cielo que justo encima de ese lugar que estaba realizando ese evento, 비가 싹
그친 거예요. Y comenzó a y pararse la lluvia. 세상에 비가 그쳤네. Ya Dios mío, se paró la lluvia. 그날 저녁에 멋지고 아름다운 개막식 밤을 갖게 된 거예요. En esa noche, esa inauguración era tan hermoso. 세상에 기도해서 비가 그치는구나. Si Dios mío, orando a Dios, ya se paró la lluvia. 이분이 위장병이 있었어요. Porque ese ministro tenía una enfermedad de estómago. 아, 내가 저 목사님께 위장병 두고 기도하면 기도를 받는데 위장병이 낫겠다는 마음이 들었어. Después de ver esa obra de Dios, ese pastor orando por mí, mi enfermedad va a sanar. 캠프 마치는 날 목사님을 찾아왔어. El día que termina ese campamento, ese ministro buscó a pastor. 전날 와서 목사님 기차 안에서 비를 그치게 해달라고 기도하는데 저 안 믿었어요. En el día de inauguración, pastor oraba no para que se pare la lluvia. No, nunca yo confiaba en usted. 에이 말도 안 돼. Ay, ¿cómo orando? ¿Cómo va a parar la lluvia? 무슨 비가 그쳐? Ay, orando, ¿cómo va a parar la lluvia? 그럴 것 같으면 하나님 안 믿을 사람 누가 있다고? Ay, entonces así orando, sí, parando, todo el mundo va a creer en Dios. 근데 하나님이 비를 그치게 하시는 걸 봤습니다. Pero verdaderamente podía ver la obra de Dios que separó la lluvia. 목사님 저는 위장병이 있습니다. Pastor, yo tengo una enfermedad de estómago. 목사님 기도해 주시면 내 위장병이 나을 것 같습니다. Creo que pastor orando por mí, creo que va a sanar. 기도를 받는. Por favor, ore por mí. 기도를 받고는 위장병이 깨끗이 나버린 거예요. Entonces ese ministro recibió la oración del pastor y fue sanado. 이 교육부 장관이 캠프에 와 구원을 받고 Ese ministro de ese África participando campamento recibió la 죄에서 salvación, 벗어나고 despojando del pecado. 이제 위장병도 낫고 También su enfermedad fue sanado. 정말 하나님의 성령이 역사하는 걸 경험하게 된 거예요. Si podía experimentar la obra de Dios. 저는 기도에 회개한다고 죄가 안 씻어진다. En verdad, arrepintiéndose nunca puede limpiar sus pecados. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. Todos los que cargados y cansados ven. 내가 너희를 쉬게 하리라. Yo haré descansar ustedes. 아니 무거운 짐진 자 예수님께 오면 짐이 가벼워진다는데. Los que bien cargados llegando ante Jesús va a aliviar. 수십 년 교회를 다니면서도 왜 저렇게 끙끙거리고 무거운 죄의 짐을 지고 가는 걸까? ¿Por qué tantos años congregando a la iglesia? ¿Por qué ese cargando ese tan pesado ese pecado? 예수님이 돌아가신 걸까? Jesucristo ya murió. 예수님 살아 계시는데. Jesucristo está vivo. 어느 날 라사로가 죽었어요. Un día Lázaro y muerto. 죽은 지 나흘이 됐어요. Después, como murió, después pasó. 예수님 마르다에게 찾아왔어요. 4 días pasó y Jesucristo visitó a Marta. 예수님 왜 이제 오셨어요? Si Marta había dicho, ¿por qué 너무해요. llegó? Porque ahora llegó Jesús. 섭섭해요. Sí, me da mucha da. 오늘 진즉 오시지. Mucha me da pena. ¿Por qué no visitó antes? 내 오라비 죽었는데. Mi hermano mayor ya murió. 왜 이제 오셨어요? Porque ahora recién llega. 너무하시네 진짜. Me da mucha pena Jesús. 그렇지만 저 다 접었어요. En verdad yo ya olvidé todo 이미 entonces. 죽은 거 어쩌겠어요? Porque ya murió mi hermano, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? 그렇지만 이제라도 주님 구하시면 뭐든지 하나님 들으실 거라 난 믿거든요. Pero desde ahora usted ya orando a Dios, Dios va a escuchar, yo creo. 네 오라비 다시 살 거야. Si tu hermano resucitará. 그럼 믿어야 되잖아요. Entonces esa Marta debe creer, ¿verdad? Esa palabra. 내 오라비가 산다고요? Como mi hermano Lázaro resucita. 에이 그런 게 있어요. ¿Cómo va a resucitar? 나중에 부활할 때나 살 거예요. El día de postrero recién tal 내 vez. 오라비 이미 죽었단 말이에요. Mi hermano mayor ya murió. 저 이미 죽은 오라비에 대해서는 미련 없다니까요. Yo no quiero pensar más, mi hermano murió. 야 마르다야. Marta, 내 이야기 잘 들어봐. escucha mi palabra. 난 부활이요 생명이야. Yo soy la vida y el camino. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 Los que creen en mí, aunque murió, resucitará. 살아서는 믿는 자들은 영원히 죽지 아니하리라. Aunque los que están vivos creen en mí, nunca va a morir. 이걸 네가 믿느냐? ¿Tú creen en esto? 네가 과연 믿느냐? Ya Marta, ese cree en esto. 주여 그러하여다. El Señor, sí, yo creo. 저는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들시잖아요. Si usted es hijo de Dios, está vivo. 내가 그건 믿죠. Yo creo en esto, el 그 Señor. 정도는 안 믿을 거라고 생각하셨어요. ¿Usted piensa que no va a creer esto? 주여 믿나이다. El Señor, yo creo. 마르다여 과연 네가 나를 믿느냐? Ya Marta, verdaderamente tú crees en mí. 네 오라비 어디 뒀어? Tu hermano, ¿dónde está? 저기 돌무덤에요. Ahí está en la tumba. 그럼 돌 좀 옮겨놔 봐. Entonces esa piedra ya puede llevar, traer. 아멘.
Amén. 아, 돌 옮겨 놓겠습니다. Entonces ya sacando esa 예, piedra. 이제 오라비 살겠습니다. Ah, mi hermano resucitará. 그랬으면 오직 좋겠어요. Si así hablaría, respondería, estaría bien, ¿verdad? ¿No? 안 돼요. Pero no. 예수님 됐어요. Jesús ya no sirve. 죽은 사람은 이미 죽은 사람이고 Ya ese mi hermano murió. 이제 산 사람이나 편하게 살아야지. Ya no sirve. Los que viven nomás, ¿sí? 아이고, 이제 Nosotros. 예수님 됐어요. 그만하세요. Jesús no hable más. 이미 죽었어요. Porque mi hermano ya murió. 죽은지 나흘 됐어요. Ya está bien. 썩어서 냄새가 나요. Se está pudriéndose, huele feo. 예수님 무슨 뭐 썩은 시체 냄새 뭐 취미가 있으십니까? Si a Jesucristo le gusta como ese olor de muertos. 돌문 열어놔봐야 썩은 시체 냄새밖에 안 날 텐데. Y sacando esa piedra, no solamente huele tan feo. 아니, 그만 됐어요. Jesús ya está bien, basta, basta. 예수님이 왜 오셨어요? Jesús, ¿por qué vino, hermanos? 왜 베다니에 오신 것 같아요? ¿Por qué vino a Betania Jesús? 왜 오신 것 같아요? ¿Por qué vino Jesús a Betania? 아, 구원하기 위해서. 아멘. 아멘. 나사로 살려주러 왔죠. Para salvar a Lázaro. 아니, 예수님 나사로 살려주러 왔다니까요. Jesús vino para salvar Lázaro. 그 예수님 마음도 모르고 Y tampoco sabía ese corazón de Jesús. 그 예수님 믿지도 않아요. Tampoco creyendo en Jesús. 마르다가 믿는 예수님, Jesús que Marta cree. 실제 예수님 거리가 멀어요. Entonces Jesús verdadero estaba muy lejos. 마르다가 믿는 예수님 어떤 예수님인데요? Jesús que Marta cree quién es. 병 걸린 나사로 고쳐주실 예수님으로만 믿었어요. Marta solamente creía que un enfermo puede sanar. 죽은 나사로 다시 살릴 예수님으로 믿지 않았어요. No creía en Jesús que un muerto resucita. 그런 예수님으로는 알지 못했어요. Marta no conocía ese Jesucristo que resucita. 죽은 오라비를 다시 살린다 상상도 할 수 없는 일이었어요. Mi hermano muerto resucita. Nunca imaginaba Marta. 그래서 그 하는 이야기예요. Por eso atrás de ese versículo está hablando. 죽은 지 나흘 됐다니까요. Después de morir ya pasó 4 días. 썩어서 냄새가 난다니까요. Está pudriéndose, luego huele. 안 돼요, 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼요. No, Señor Jesús. 예수님이라도 이건 안 되는 거죠. Aunque usted Jesús tampoco puede solucionar. 아니 되는 걸 된다고 하지. Si Jesús dice que eso se puede. 아니 안 되는 일을 된다고 한 말이 돼요. Si eso no se puede, ¿cómo va a decir se puede? 주여 믿나이다. El Señor yo creo. 마르다 있는 거 맞아요? Ya, Marta cree en Jesús, ¿es verdad? 아니에요. No. 잘못된 믿음이에요. Es la fe equivocada. 예수님을 정확하게 모르고 있어요. Si no conoce correctamente a Jesús. 예수님은 사망을 이기시는 분이에요. Jesús y vence la muerte. 예수님은 불가능이 없어요. En Jesús no hay imposibilidad. 예수님 말씀 한마디 하시면 Jesús habla una palabra. 말씀대로 이루어지잖아요. Cumple según la palabra, ¿verdad? 동양아 잠잠하라. Sí, como ola del mar, se calma. 잠잠해지잖아요. Se calma, ¿verdad? 물이 ¿No? 변해서 포도주가 되잖아요. Convirtiendo ese agua ha sido vino. 귀신 들린 자가 온전해지잖아요. También demonio sale. 예, 창세기 1장에 Génesis capítulo 1. 하나님이 가라사대 Dios dice, 그대로 되니라. si cumplió según palabra. 하나님이 가라사대 Dios dice, 그대로 되니라. ya cumplió según la 하나님 palabra. 말씀하시면 Dios dice, 말씀하신 대로 그대로 이루어진다니까요. conforme la palabra de Dios cumple. 마르다가 예수님을 믿는다면 어떻게 해야 돼요? Ya, si Marta sí cree en Jesús, ¿qué debe hacer? 저는 예수님 믿어요. Creo en Jesús. 예수님 무슨 말씀하시든지 그대로 될 줄 믿어요. Jesús, cualquier palabra dice, yo creo, va a cumplir esa palabra. 예수님 저에게 말씀만 하세요. Jesús solamente me habla nomás. 그래, 너 돌 옮겨놔. Si está bien, entonces ya saca esa piedra. 아멘. Amén. 가서 돌 옮겨놓고 Se fue luego sacando la piedra. 나사로 나오너라. Si Lázaro ya sale, 나사로가 살아나는 역사를 경험하게 될 겁니다. va a experimentar la vida que resucita. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 그런데 마르다 예수님 안 믿었잖아요. Pero lamentablemente Marta no creía en Jesús.
예수님 안 믿었어요. No creyó en 그 Jesús. 믿음 아니에요. No es la fe. 많은 사람들이 마르다처럼 믿어요. Muchas personas creen como Marta. 자기가 가능한 일만 믿어요. Solamente las posibilidades nomás cree. 자기 한계 안에서 믿어요. Dentro de su límite cree. 그러나 주님은 내가 불가능한 일을 가능케 하시는 분이에요. Pero nuestro Señor hace fuera de nuestro límite. 돌을 옮겨놨어요. Sacando la piedra, 내 말이 mi palabra, 네가 믿으면 tú crees, 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하더냐? verá la gloria de Dios. 그때 깨달았어요. En ese momento podía entender. 내가 주님을 믿지 않았습니다. Ah, verdad, mi persona no creía en el Señor. 않겠습니다. Mi persona muy mal. 제 생각 버리겠습니다. Ah, desde ahora voy a botar mi 제 눈 pensamiento. 안 믿겠습니다. Ah, solamente voy a creer. 형편 안 믿겠습니다. No voy a ver las situaciones. 내가 볼 때 불가능해 보이지만 Según mi punto de vista es imposible. 주님 말씀하신 그대로 될 줄 믿습니다. Pero usted dice, yo creo va a cumplir tu palabra. 주님 일하십시오. Solamente usted trabaja. 돌 옮겨놨어요. Así sacó la piedra. 나사로가 살아났어요. Y Lázaro y resucitó. 나사로야 나오너라. Lázaro, sal. 나사로가 살아났네요. Lázaro resucitó. 온몸이 배로 동여졌는데 Fue vendado todo su cuerpo. 이렇게 걸어 나왔을까요? Así estaba caminando. 그건 아닌 것 같아요. Porque no me parece. 뭐 이렇게 걸어 나왔을 것 같아요. Así saltando ya salió de tumba. 나사로가 살아나서 걸어 나왔어요. Lázaro ya vivió, luego 자, caminó. 오늘 요한복음 5장에 En esta noche, el libro de San Juan capítulo 베데스다 5. 연못가에 38년의 병자가 있었어요. Sí, en este Bethesda había 38 años de enfermo. 38년 병자에게 예수님이 다가갔어요. Sí, Jesucristo se acercó de ese enfermo. 일어나 내 자리를 두고 걸어가라. Levántate, toma tu lecho y anda. 예, 안 돼요. Ah, no se puede, Jesús. 걷고 싶은 마음 없는 줄 아세요? Sí, Señor, yo también quiero caminar. 저도 걸으려고 노력해 봤다고요. Yo también intenté tantas veces para caminar. 저도 이 베데스다 연못가에 누워가지고 이렇게 불행하게 생을 끝내고 싶지 않았단 말이에요. Yo también así acostándome acerca de ese Bethesda no quería ser así. 예수님 내 형편 아세요? ¿Usted, Jesús, sabe mi condición? 예수님 내 형편 아시고 이렇게 이야기하시는 거예요? Jesús, ¿usted sabe mi condición? Por eso está hablando en esa manera. 누구 지금 약 올리는 거예요? ¿Se está burlándome ahora? 절대 예수님 내 형편 아시면 그렇게 말 못해요. Jesús, usted sabiendo mis condiciones nunca va a decir así. 저도 해봤다고요. Yo intenté miles de maneras. 안 돼요, 안 돼. No se puede, no. 이 생각이 딱 박혀 있는데. Ese pensamiento ya se quedó en él. 예수님 뭐라고 했어요? Jesucristo, ¿qué dijo? 전혀 다른 이야기라는 거예요. Se habló totalmente diferente. 일어나 내 잘 두고 걸어가라. Levántate, toma tu lecho y anda. 자, 이제 Ya desde ahora, 주님의 역사는 어떻게 경험할 수 있는지 알아요? ya entonces, ¿en qué manera puede experimentar la obra de 딱 Dios? 한 가지예요. Ya una cosa. 난 안 돼요. Yo no puedo. 난 안 돼요. Yo no puedo. 전 안 된다니까요. No se puede, Señor. 그 생각을 버리면 돼. Ese pensamiento tiene que botar. 내가 볼 때 안 되지만 Según mi punto de vista, no se puede. 주님 하시면 Si 됩니다. el Señor hace, se puede. 나에게 일어나 자리 두고 걸어가라 하신 분이 주님 당신이시죠? El Señor me había dicho, levántate, toma tu lecho. Usted me había dicho. 주님이 나에게 말씀하셨다면 Sí, el Señor me había dicho. 주님 말씀하신 대로 저도 일어나 걷게 될 줄 믿습니다. Según su palabra, me levantaré, caminaré. Yo creo. 아멘. Amén. 받아들였는데 Sí, recibió la palabra. 아이 그 38년 된 병자가 Ese un enfermo, 38 años. 여기 그냥 누워 있었는데 Así solamente estaba acostado. 일어나가지고 Se levantó así. 걸어가고 있는 거예요. Está caminando así. 아멘. Amén. 할렐루야. Aleluya. 주님은 지금도 살았어요. El Señor hasta ahora también está vivo. 지금도 이 말씀대로 역사하는 줄 믿습니다. Ahora también según esta palabra va a trabajar en ustedes. 38년 된 병자가 일어났어요. Ese enfermo se levantó. 아, 내가 일어났다. Ah, me levanté. 내가 지금 걸어가고 있어. Ahora estoy caminándome. 너무 기뻐가지고 집에 막 달려갔어요. Estaba muy feliz. Corría a su casa. 그래 아버지 문 좀 열어봐요. Luego el padre ya abre la puerta. 아버지 저 아브라함 왔어요. Papá, yo vine acá.
아들이 베데스다 연못가에 누워 있어야 되는데 Mi propio debe acostarse 무슨 acerca 아들이 de 왔다는 Bethesda. 거야? ¿Qué tipo de hijo vino a mi casa? 그럼 문을 턱 열면서 어떤 놈이야? Luego su padre abrió la 어떤 놈이 puerta, ¿no? 장난치는 거냐? ¿Qué maldito vino? ¿Quién está 아들이 burlándome? 대문을 두들기면서 아버지 좋았다니까요. Su hijo golpeando la puerta, papá, yo vine, abre la puerta. 좋았어요. 빨리 아들 왔다니까 빨리 문 좀 열어봐요. Papá, papá, yo vine, abre la puerta, por favor. 어떤 놈이야? 문을 탁 열었는데 ¿Y quién es? ¿Quién maldito es así 내 hablando? 아들인 거예요. Pero su padre abriendo la puerta era su 내 hijo. 아들 아브라함 맞느냐? 어이구야 이놈. Tú eres mi hijo verdadero, ya está bien. 아이고 내 아들 살아왔구나. Ah, mi hijo resucitó, ya está vivido. 너무너무 행복한 거예요. Muy, muy feliz era. 그래 행복 잔치하고 Si así hizo una fiesta grande. 좋은 직장 얻어서 직장 다니고 Ese hombre ya entró al trabajo. 예쁜 섹시 만나서 결혼하고 Trabajando encontró una muy buena señorita. 아이도 낳고 Casándose, luego 너무너무 행복하게 산대요. tuvo hijos, luego hasta ahora está viviendo felizmente. 네, 제가 그 사람이에요. Ese joven mi persona es. 바로 여러분이 바로 38년의 병자예요. Ya ustedes son ese enfermo durante 38 años. 주님이 자 말씀 한마디가 38년의 병자 인생을 바꿔놨잖아요. La palabra del Señor cambió la vida de ese enfermo. 예수님 왜 오셨어요? Jesús, ¿por qué vino? 예수 이 땅에 와서 무슨 일 하셨어요? Jesús vino a este mundo, ¿qué hizo? 여러분은 어떤 예수님 믿어요? ¿Ustedes qué tipo de Jesús cree? 앞으로 죄를 사해줄 예수님 믿어요? ¿Usted cree en Jesús que limpia sus pecados futuros? 이미 십자가에서 우리 죄를 사해 놓으신 예수님을 믿어요. ¿Usted cree en Jesucristo que ya limpió nuestros pecados todos en la cruz? 앞으로 죄를 사해 주실 예수님을 믿는 사람들이 여전히 죄인으로 사는 거예요. Los que creen en Jesús que ya va a limpiar nuestros pecados futuros. 예수님 십자가에 실패하지 않았어요. Jesucristo no fracasó en la cruz. 완벽하게 십자가에서 우리 죄를 사했어요. Perfectamente limpió nuestros pecados en la cruz. 내 죄에 대한 심판이 십자가에서 끝났어요. Nuestro juicio del pecado ya ha terminado en la cruz. 저주가 끝났어요. Ya nuestra maldición ya fue terminado. 형벌이 끝났어요. Ya nuestra maldición ya terminó. 심판이 끝났습니다. El juicio de nosotros terminó. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 이미 예수님이 십자가에서 여러분의 모든 죄를 사해 놓으신 줄 믿습니다. Creemos, Jesús ya fue limpiado nuestros todos pecados en la cruz. 아멘. Amén. 예수님 한국의 어떤 목회자들이 Algunos pastores en Corea, 예수님 십자가 실패하신 것처럼 como fuera fracasado la cruz de Cristo, 앞으로 짓는 죄는 죄 지을 때마다 회개해야 돼 그렇게 말하는 사람. los pecados que van a cometer pecados en nuestro futuro, ese pecado tiene que arrepentirse. 우리가 죄인이라고 기도하고 있는 사람들이 많아요. Si nosotros hemos visto muchos y como oran, soy pecadores. 아니에요. No es así. 예수님 십자가 실패하지 않았어요. Jesucristo no fracasó en la cruz. 예수님 십자가에서 마지막 다 Cuando Cristo estaba en la cruz, luego murió hablando esa palabra, consumado es. 십자가를 바라보십시오. Sí, mirando a la cruz. 여러분의 죄의 심판이 끝났습니다. El juicio de sus pecados fue terminado en la cruz. 심판이 나에게 없네. No hay el juicio de pecado de mí. 주의 피가 내 죄 가리네. La sangre del Señor sí tapa nuestros pecados. 예수님 날 위해 돌아가셨으니 Jesús murió por mi pecado. 심판이 나에게 없네. En mí no hay el juicio. 아멘. Amén. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. Para limpiar mi pecado solamente la sangre del Señor Cristo. 나를 정케 하기도 예수의 피밖에 없네.
para santificar a mí también solamente la sangre de Señor Cristo. 예수의 흘린 피 날 희게 하오니 귀하고 귀하다 예수의 피밖에 없네. La sangre de Señor Cristo me limpió. La sangre de Señor Cristo, precioso, precioso. Solamente la sangre de Señor Cristo limpia mis pecados. 아멘. Amén. 예수님의 피 밖에는 우리 죄를 살 다른 방법이 없습니다. Solamente la sangre de Señor Cristo limpia nuestro pecado. No hay otra manera. 회개가 죄 씻는 거 아닙니다. El arrepentimiento no va a limpiar nuestros pecados. 예수님 피가 죄 씻는 겁니다. La sangre de Señor Cristo limpia nuestros pecados. 예수님 피가 여러분 모든 죄 눈보다 이게 씻었습니다. La sangre de Señor Cristo ya limpió sus pecados como una nieve blanca. 아멘. Amén. 이제 로마서 3장 23절에 El libro de Romanos capítulo 3 versículo 23. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님 영광 이루지 못하더니 Todos pecaron, por eso están destituidos de gloria de Dios. 4절 Pero en el versículo 24, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 si justificados 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. gratuitamente por su gracia. 자, 이제 23절은 죄인이라고 했어요. En el versículo 23 dicen todos pecadores. 예, 아담 안에서 우리는 죄인 맞아요. Sí, claro, en Adán todos hemos sido pecadores. 우리는 죄 지을 수밖에 없어요. Nosotros sí o sí va a cometer 죄 pecados. 이길 수 있는 사람이 아무도 없어요. En verdad nadie vencer ese pecado. 어떤 사람들이 말을 해요. Algunos dicen, 그럼 죄 마음대로 지어도 되겠네. entonces entonces libremente puede cometer pecados. 아니 그러면 우리가 죄를 이길 수 있는 사람이 아무도 없는데 En verdad entre nosotros nadie puede vencer ese deseo de pecados. 지금까지 죄 마음대로 지어놓고 이제 와서 무슨 소리예요? Hasta ahora libremente cometieron, ¿verdad? ¿No? ¿Qué está hablando? 그 구원받기 전에 그렇게 죄에서 벗어나려 안 됐어요. Si antes de recibir la salvación muchos se esforzaron para limpiar nuestros pecados, 구원받고 나니까 pero después de entender la salvación, 죄에서 멀어지는 거예요. si automáticamente alejaron del pecado. 복음 전하고 있는 거예요. Si ahí Dios está guiando. 아, 나는요 이런 목사 되려고 하지 않았는데요. En verdad, mi persona no quería ser el 나를 pastor. 구원하신 주님이 너무너무 감사해서 Si solamente me daba mucho agradecimiento el 그 Señor. 주님을 전하고 주님을 위해 살다 보니까 Por ese agradecimiento, predicando el evangelio, 어느 날 viviendo, 목사가 됐더라고요. un día yo he sido un pastor. 그리고 오늘 여러분 앞에 지금 서 있어요. Luego, ahora ante ustedes estoy ahora. 예수님을 만나면 Encontrando a Jesús, 구원을 받으면 recibiendo la salvación. 누구든지 변하는 줄 믿습니다. Cualquier persona cambia, yo creo. 누구든지 달라지는 걸 믿습니다. Cualquier persona cambiará, yo creo. 이제 로마서 3장 23절에 Romanos capítulo 3, versículo 23. 죄인이라고 돼 있는데 Así está escrito, pecadores. 한 절만 딱 넘어가 봐요. Pero ya pasando un versículo más, 그 많은 사람들이 24절은 안 보이나 봐요. creo que muchas personas no se ve versículo 24. 23절은 보이는데 Sí, también se ve muy bien versículo 23. 23절만 믿지 말고 No solamente creen versículo 23, 이 24절도 믿어요. también, sino también cree versículo 여러분 24. 성경에 로마서 3장 24절도 있어요? En su Biblia tiene Romanos capítulo 3, versículo 24. 여기 나왔어요? Ah, aquí se ve, ¿no? Sí. 자, 죄인이 어떻게 됐어요? 의롭게 됐죠? Si un pecador, ¿cómo ha sido justos? 아멘. Amén. 오늘 주님이 여러분 의롭다 하셨습니다. Hoy día el Señor, como dice, ustedes son justos. 내 모습이 어떠하든 Aún, ¿cómo está mi 난 condición? 추한데 Aunque soy 난 frágil, 더러운데 aunque soy 난 sucio, 악한데 malos, 난 부끄러운 것밖에 없는데 solamente tengo vergüenza. 의롭습니까? Hermano, ¿usted es justo? Justo. Sí, amén. Justo. 아멘. Amén. 예, 의롭습니다. Sí, son justos. 내 모습이 어떠니 이게 중요하지 않아요. Ya no importa mi condición. 이런 하나님이 의롭다면 의로운 거예요. Ya Dios dice que a mí justo soy justo. 당신도 의로워요. Ya hermano, ¿usted también justa? Sí, soy justa.
예, 저도 의롭습니다. 아멘. 아멘. 자, 나도 의롭습니다. 한번 손 한번 들어봐요. Entonces, yo también soy justo. 나도 의인입니다. 손 한번 Yo también 들어봐요. soy justo. Levante la mano, ¿sí? 아멘. Amén. 할렐루야. Aleluya. 주님을 찬양합니다. Sí, glorificamos al Señor. 여러분, 이제 누가 지옥 가는 줄 알아요? Ya, hermano, entonces, ¿quién va a ir al infierno, sabe? 예수 우리 죄 다 사해놨는데 Jesús ya limpió nuestros todos pecados. 지옥 누가 갈까요? Entonces, ¿quién va a ir al infierno? 죄가 많아서 지옥 가요? Que tiene mucho pecado, por eso entra. 한 가지 죄 때문에 지옥 가요. Solamente tiene un pecado nada más. 예수님 우리 죄 다 사해 놓으신 거 안 믿어서 가요. Si Jesucristo ya limpió nuestro todo pecado, pero no cree, por ese pecado entra al infierno. 이미 의롭게 놓은 거 안 믿어서 지옥 간다니까요. Porque no cree esta salvación que ya está limpiado. 예수님은 우리 죄를 담당하셨습니다. Jesucristo ya cargó nuestros todos pecados. 이사야 53장 6절에 Isaías capítulo 53, 우리는 다 양 같아서 el versículo 6. 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 Todos nosotros descarriamos, desviamos. 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 Pero más Jehová 그에게 담당시키셨도다. cargó en él nuestros todos pecados. 그래서 예수님 우리 죄를 담당하시기 위하여 Para cargar nuestros pecados, 세례 요한을 통해서 예수님에게 세례를 베풀게 되고 sí, a través de el Juan Bautista recibiendo el bautismo, 그때 세례 요한을 통해 예수님께 죄가 넘어갔던 거예요. en ese momento a través del Juan Bautista traspasado nuestros todos pecados a Jesús. 세례 요한은 그때 외쳤어요. En ese momento el Juan Bautista habló. 보라, He aquí, 보라, he aquí, 세상 죄를 지고 가는 el Cordero de Dios 하나님의 어린 양이로다. que quita el pecado del mundo. 이제 여러분 따라해봐요. Ya repíteme por favor. 보라, He aquí, 내 죄를 el Cordero 지고 가는 de Dios que quita 하나님의 어린 양이로다. el pecado del mundo. 예, 예수님은 여러분의 죄를 십자가에서 완벽하게 담당하신 줄 믿습니다. Creemos, Jesús ya cargó todos los pecados de usted en la cruz. Eso creemos. 아멘. Amén. 오늘 여러분 마음에 성령이 마셨습니다. Esa noche ya ha llegado Espíritu Santo en sus corazones. 여러분 마음이 하나님의 성전입니다. Ya sus corazones, templo de Dios. 이제 주님이 여러분과 동행하십니다. Ya desde ahora el Señor va a acompañar a ustedes. 주님이 여러분과 함께 하십니다. El Señor está con ustedes. 이 복음 전하십시오. Ya es el Evangelio, predique. 불교 나라입니다. Corea del Sur es budismo. 1950년 전쟁이 있었습니다. 1950 hubo guerra. 온 전국토가 폐허가 돼 버렸어요. Toda la tierra de Corea fue destruida. 근데 지금은 경제 강국이 됐어요. Pero ahora un país poderoso económicamente. 어떻게 가능했죠? ¿Cómo podía llegar a ese 불교 nivel? 나라였는데 Porque un país era budista. 이 짧은 기간에 Dentro de corto tiempo 자원도 아무것도 없었는데 también no tenía ninguna materiales. 예수님을 믿음으로 Solamente creyó en Jesús. 구원받은 성도들이 일어나면서 Sí, levantando muchos hermanos 복음이 salvos, 전해지면서 ya transmitiendo el evangelio. 미국이 청교도 정신으로 시작하면서 Sí, Estados Unidos también con este corazón de Dios. 참 그들이 교회를 먼저 세웠어요. Principio, primeramente construyó la iglesia. 세계 경제를 이끌어가는 세계를 이끌어가는 미국이 됐잖아요. Entonces ha sido Estados Unidos, ¿verdad? No dirigiendo a todo el mundo. 우리 구원받은 그리스도인들이 많아지면서 Sí, aumentando más cristianos. 이 복음이 전해지면서 Ya transmitiendo este 한국은 evangelio. 가난을 이겼어요. Ya Corea ya vencimos esa pobreza. 경제 대국이 됐어요. Ya ahora ha llegado a un nivel muy 바로 poderoso. 이 볼리비아에 구원받은 성도들이 일어나고 Aquí en Bolivia también aumentando más hermanos salvos. 이 복음이 전해지면서 Ya predicando ese evangelio en Bolivia. 이 볼리비아는 남미를 막 이끌어가는 주도적인 역할을 하는 나라가 될 수 있어요. Entonces va a ser Bolivia, va a dirigir todo Sudamérica. 하나님이 이 나라를 복 주실 줄 믿습니다. Yo creo Dios va a bendecir a Bolivia. 아멘. Amén. 이제 말씀을 믿으십시오. Ya desde ahora
creen la 내 palabra de 생각 Dios. 믿지 마십시오. No creen nuestro propio 내 pensamiento. 생각이 어떠하든지 Aún mis pensamientos surgen. 성경이 뭐라고 말씀하셨는지 Sí, pero según la palabra de Dios, 성경을 펴보시고 abriendo la Biblia, 다시 성경을 확인해 보고 ya confirmando una vez más la palabra, 그 말씀만을 믿고 나아갈 때 luego solamente confiando en esta palabra, 하나님이 살아 역사하실 줄 믿습니다. creo Dios sí o sí va a trabajar en su vida. 감사합니다. Muchas gracias. 기도하겠습니다. Ya oramos. 살아계신 우리 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre vivo, estamos muy agradecidos. 오늘 저녁 이곳 교회에서 우리가 집회를 가졌습니다. Esta noche estamos realizando seminario bíblico. 말씀을 전할 수 있어서 감사하고 Estoy muy agradecido por predicar el Evangelio. 또 이곳에 목사님 그리고 많은 성도들이 아이. 복음을 듣고 구원을 받아서 Aquí, pastor, también muchos miembros, personas escuchando la palabra de 이 Dios. 복음을 증가하는 그리스도의 군사가 됐어. Entonces, todos los hermanos miembros han sido miembros de Dios. 볼리비아의 복음으로 덮게 하시고 Sí, cubriendo por el Evangelio toda 이 parte de 교회 Bolivia. 안에 복음의 역사가 충만하게 더해지기를 바라고 Si ahí Dios aumente para que mucha gente reciba la salvación. 구원받는 심령들이 이곳에 더해지기를 바랍니다. Espero que más personas reciban la salvación. 주님이 이미 우리 죄를 사하셨습니다. El Señor limpió nuestros pecados. 이제 그 주님을 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하신 것처럼 El Señor dice, creen en el Señor, verá la gloria de 우리는 Dios. 주님을 믿습니다. Esa noche creemos en el Señor. 매일매일 주의 영광을 보게 될 줄 믿습니다. Cada día podemos ver la 우리의 gloria de 삶 Dios 속에 en nuestra 이 vida, 교회 속에 en nuestra 또 iglesia, 하나님의 종들의 삶 속에 dentro de la vida del siervo de Dios. 매일매일 하나님의 영광이 넘쳐나게 될 줄 믿습니다. Creemos va a llenar la gloria de Dios. 주님께 모든 것 영광을 돌립니다. Si glorificamos al Señor, 우리를 구원하신 예수 그리스도의 이름으로 기도를 드리옵나이다. oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 아멘. Amén. Qué bendición, muchas gracias. Vamos a regalar más aplausos, por favor, a Dios y a su gran siervo que vino desde Corea del Sur para compartirnos este evangelio tan precioso. Amén, hermanos. Sí, muchas gracias. Y también tengo anuncio. Mañana es como segunda noche de este seminario bíblico con el pastor. Y también no olvide traer más invitados mañana a la misma hora en este lugar. Y mañana también domingo tenemos culto especial en la ciudad de La Paz, en sede de Los Mineros. Ya vamos a subir también la cadena de la dirección con la dirección, la cadena vamos a subir, entonces ustedes también pueden llegar mañana, tenemos culto especial con pastor. Y en la tarde tenemos conferencia para educación de matrimonio, de 3 a 5 de la tarde, en la sede de Misión Buenas Nuevas en La Paz. Está ubicado zona Pura, calle Prolongación, David Garzón. Mañana también en la tarde tenemos conferencia educación de matrimonio. Puedan participar todos los matrimonios, toda la familia. Bien, gracias. Esta noche también pastor quiere compartir con los líderes y diáconos de la iglesia Generación de Fuego, ¿sí? Quiere compartir brevemente en sala de reunión. Y así terminamos. Gracias. Hasta mañana.